Estoy sentada en el porche de la casa donde pasé mi infancia, esa que ahora, irónicamente, luce tan diferente y mía. Esta casa, por primera vez, oficialmente es parte de mi historia, no del guión de otra persona. Lo que viví hace solo 3 semanas todavía parece un sueño febril, pero mi nombre es Carolina, tengo 32 años, y hoy comprendo que no era la hija rechazada de un hombre rico, era la heredera oculta. El secreto mejor guardado de mi propio padre. Hace nada, Lorena, mi madrastra, me presentó como la villana de la película, la hija sin compromiso, la que pasaba por alto la empresa familiar, la que jamás merecía nada. Recuerdo perfectamente ese día, el frío despacho del bufete Peterson y Asociates, con paneles de caoba y un aire acondicionado que no calmaba mis nervios. Era casi las 3 de la tarde y ellos llegaban tarde, ella y sus hijos, vestidos de negro pulcro, actuando con una seguridad que ya entonces olía a mentira. Lorena entró como si presidiera un desfile de vanidades, traje Chanel, peinado impecable, su mundo más brillante que cualquiera de mis recuerdos de infancia. Leonardo me observó con arrogancia, había crecido sin límites, y Marisol, distraída, con su teléfono en mano y una cita en el spa marcada como prioridad. No podían estar más sincronizados con su propio guión cruel. Yo estaba allí solo para escuchar cómo mi padre me había borrado de su legado. La lectura del testamento habría sido una tortura aceptable si no fuera por la forma en que Carlos, nuestro abogado, mantuvo una calma ominosa. Su voz confiada al anunciar que papá había decidido eliminarme de la herencia fue el inicio de un acto teatral. La tensión creció como un témpano de hielo a punto de estallar. Pero justo cuando Lorena creía tener el control, Carlos soltó una risa. No una cortesía, sino una carcajada profunda que resonó en la sala hasta convertir la falsa serenidad en ruinas. Ahí comenzó a mostrarse el legado real, no solo un testamento, sino un fideicomiso familiar revocable de casi 30 años, con mi nombre como única beneficiaria. Mientras Lorena se hundía en su propia incredulidad, entendí que mi padre no era ingenuo, había estado observando, documentando, planeando. Mientras él fingía distanciamiento en nuestra familia, en privado construía una red de protección irrebatible. El testamento resultó ser un complemento simbólico, con legados mínimos para Lorena y los hijos, y toda la verdadera herencia, la casa, la empresa, las inversiones, el arte, asignada en su fideicomiso a mi nombre. Una asignación batido con detalles, la deuda de tarjeta de crédito de Lorena, los gastos exagerados, autos, viajes, los pagos médicos falsos que ella había usado para vaciar las cuentas. Cuando Carlos detalló las grabaciones, conversaciones donde Lorena admitía manipular medicación y planear que mi padre fuera declarado incompetente, fue como ver caer un castillo construido sobre vanidad y control. Él tenía pruebas, incluso fotos y registros bancarios, reclamaciones de seguros falsificadas, declaraciones médicas inventadas, y un patrón de fraude documentado. Apareció también un reporte sobre la muerte sospechosa del primer esposo de Lorena en Denver, digoxina en su sistema, pólizas de seguro cambiadas días antes. El relato de su vida anterior ya no era el de una viuda inocente, sino el de alguien cuyas acciones tenían ecos con lo que acababan de descubrir. Pero lo más duro fue recibir la carta final de mi padre. Una carta escrita 2 semanas antes de morir, donde explicaba que cada gesto distante era una actuación dirigida a protegerme. Decía cuánto me amaba, cuánto confiaba en mí, que no buscaba venganza sino justicia, y que yo podía elegir cómo usar esa verdad. Me recomendaba optar por la paz interior si esa era mi decisión, y me recordaba que sería siempre la dueña legítima de todo. En esa carta, también me dejaba una financiación para honorarios legales y seguridad personal, y me presentaba a una fundación que me pidió llevar adelante, la Fundación Eduardo para la Protección Familiar. Salí de esa oficina aliviada y devastadamente empoderada. Caminé por la calle, respiré aire como si fuera la primera bocanada después de una larga apnea emocional. Cuando volví, había tomado una decisión. Lorena, Leonardo y Marisol se quedaron en silencio mientras yo hablaba. Quería justicia. Quería que pagaran. Y quise que se mudaran de esas propiedades que nunca fueron suyas. Quería que la empresa se auditara, que se eliminara a Lorena del directorio. Una chispa de propósito se encendía en mi interior. La sala de conferencias se volvió mi escenario final. Expliqué con voz calmada, pero firme. No buscaba venganza inútil, buscaba proteger mi legado y asegurar que nadie más quede vulnerable frente a depredadores financieros disfrazados de familia. Me preparaba para entregar la evidencia a la justicia. Total. Con una mezcla de alivio y tensión, dejé atrás esa batalla inicial. Día tras día, la historia se filtró a los medios. La detective María y el fiscal asistente James confirmaron que se trataría de un caso federal de abuso de ancianos.
Lorena enfrentaría décadas de prisión. Los hijos podrían quedar libres o sufrir consecuencias también, dependiendo de su grado de participación. Cierro los ojos y me veo por primera vez al frente de lo que fue mi mundo, ahora reconstruido. No solo con dinero, sino con propósito. Hoy, mientras las palabras fluyen como si papá estuviera aquí contándolas, siento que estoy cumpliendo lo que él quiso, transformar dolor en protección, legado en justicia. Días después, volví a cruzar el portón de la casa de mi infancia. Ya no como la hija ignorada o la figura decorativa que toleraban en las cenas familiares, sino como la propietaria legítima de todo lo que ellos intentaron robarme. Afuera, camiones de mudanza esperaban. La orden judicial les daba 30 días, pero estaban empacando rápido, como quien huye de las ruinas de una mentira que se desmorona. Desde el auto observé. Lorena salió cargando una caja que parecía demasiado ligera para la carga emocional que llevaba en el rostro. Me vio y se congeló. Tal vez quiso acercarse, pero el supervisor designado por la corte le recordó que no podía hacerlo. Luego apareció Leonardo, arrastrando con dificultad lo que antes hubiese ordenado cargar sin levantar un dedo. Vestido con ropa común, sin sus marcas de diseñador, era apenas un chico de 19 años asustado, enfrentando una realidad para la que nunca lo prepararon. Marisol fue la última. Llevaba solo una maleta y una mirada distinta. Una que no suplicaba, pero tampoco odiaba. Me miró desde la entrada, con un rostro limpio de arrogancia. Se veía humana. Dentro de la casa, la atmósfera era otra. Como si el aire, finalmente, respirara por sí solo. Caminé por los pasillos, sintiendo el eco de mi infancia. No estaban los gritos de Lorena ni el sarcasmo disfrazado de chistes en las cenas. Solo quedaban los recuerdos más antiguos, más puros. Como si la casa misma se sacudiera de una pesadilla larga y ahora despertara. Carolina. La voz de Marisol rompió ese silencio. Se acercó despacio, con la maleta aún en mano. No se supone que te hable. Pero, quería decir lo siento. Por todo. Sus ojos brillaban con algo que no podía fingirse, arrepentimiento. El real. El que no se dice para evitar un castigo, sino porque el alma necesita sacarlo. ¿Lamentás haberlo hecho o lamentás que te hayan descubierto? Marisol tragó saliva. Dudó. Pero no mintió. Lamento nunca haber preguntado. Lamento haber seguido todo lo que decía mamá porque era más fácil que pensar. Lamento cada cena en la que fui cruel contigo porque eso la hacía sonreír. Lamento lo que le hicimos a tu papá. Fue una de las cosas más sinceras que escuché desde que todo comenzó. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Leonardo va a dejar la universidad. Mamá está quebrada. Yo terminaré la prepa y trataré de conseguir una beca. Supongo que, tal vez sea hora de aprender a vivir por nosotros mismos. El supervisor de la corte la llamó. Marisol me miró una última vez. Para lo que vale, tu papá hablaba de vos todo el tiempo. Incluso cuando mamá intentaba envenenarlo contra ti. Siempre terminaba contando historias tuyas. Siempre. La vi alejarse sin rencor. Solo con el peso de una conciencia que había despertado tarde. Los días siguientes fueron intensos. Carlos, siempre impecable, me informó que ya se habían iniciado los procesos legales. La detective María y el fiscal James tenían pruebas de sobra. Lorena enfrentaría un mínimo de 25 años, y posiblemente más si se confirmaba lo de su primer esposo. Leonardo había sido acusado de complicidad. Marisol, en cambio, recibió servicio comunitario y libertad condicional. Su colaboración fue clave. Parecía que, tal vez, aún había esperanza en ella. Y entonces llegó la fundación. Mi padre la había diseñado hasta el último detalle. No solo me había protegido a mí, sino que dejó planeada una forma de proteger a otros. La Fundación Eduardo para la Protección Familiar sería nuestro escudo colectivo contra aquellos que se aprovechan de los más vulnerables. Ancianos manipulados, herederos desplazados, cuidadores disfrazados de familiares amorosos. La primera beneficiaria de la fundación fue Margaret, una enfermera que vino a mí con lágrimas en los ojos y una historia espeluznantemente parecida a la mía. Su padre mayor, una nueva esposa más joven. Signos de deterioro mental sin explicación médica, cuentas compartidas sin razón aparente. Pensé que iba a perderlo, me dijo entre sollozos. Que no había nada que pudiera hacer. Siempre hay algo que se puede hacer, le respondí. A veces solo necesitamos las herramientas adecuadas. Le dimos un investigador privado, un contador forense, un equipo de abogados.
Documentamos todo. Al cabo de meses, logramos destapar el fraude, detener a la mujer, y devolverle a su padre no solo su dinero, sino su dignidad. Era el primero de muchos. En un año, la fundación ayudó a recuperar más de $12 millones en activos robados. Protegimos a más de 200 familias. Cientos de padres, madres y abuelos volvieron a sentirse seguros. La herencia de mi padre, su verdadero legado, empezaba a florecer. Y entonces, un día, llegó algo inesperado, una carta. De Marisol. Querida Carolina. Sé que no se supone que te escriba, pero necesitaba decirte que me gradué en trabajo social. He sido aceptada en posgrado para especializarme en prevención del abuso de ancianos. Pienso en lo que mi familia te hizo, todos los días. Sé que probablemente nunca me perdonarás, y lo entiendo, pero quería que supieras que decidiste procesar a mi madre probablemente salvó vidas. Gracias por mostrarme lo que es la justicia. Marisol. No respondí. No podía. Pero sonreí. Tal vez, solo tal vez, no todo había sido destrucción. Mientras la carta de Marisol descansaba entre los archivos de la fundación, yo seguía adelante con la labor que papá soñó, una vida dedicada a proteger a quienes no podían defenderse solos. Cada caso que llegaba era una herida abierta, pero también una oportunidad de cerrar un círculo de dolor para alguien más. Carlos me mantenía al tanto de todo. Según sus informes, Leonardo no había tenido tanta suerte como su hermana. Tras salir de prisión, había intentado varios trabajos, pero no lograba sostener ninguno. Había desarrollado un problema con la bebida, y su vida parecía una repetición de las malas decisiones que lo habían llevado al borde del abismo. Algunas personas, entendí, aprenden con las consecuencias. Otras se hunden en ellas. Lorena, en cambio, estaba cumpliendo su condena en una prisión federal de Texas. Le esperaba una larga vida entre barrotes. La justicia había hablado, y aunque trataba de no pensar en ella, de vez en cuando su nombre flotaba en mis pensamientos como una sombra de lo que fue y de lo que ya no podía hacerme. La fundación no paraba de crecer. Me sentía viva. Útil. Con propósito. Administrar los bienes que heredé no solo me permitió mantener el legado de mi padre, sino que me dio el poder de ayudar a otros a escribir finales distintos a los que les habían impuesto. Y en medio de esa vida en movimiento constante, ocurrió algo más. Algo que no había buscado, pero que llegó en el momento justo. Conocí a David. Director de otra organización sin fines de lucro, lo conocí en una conferencia sobre abuso financiero a adultos mayores. Tenía una sonrisa tranquila, una mirada honesta y una habilidad poco común de escuchar sin interrumpir. Lo que más me atrajo fue lo evidente, no le importaba mi dinero. Me veía a mí, no a mi cuenta bancaria. Era alguien con cicatrices propias, con historias que lo habían hecho fuerte en lugar de amargo. Nos enamoramos como se enamoran los que han pasado por tormentas, despacio, con cuidado, valorando cada refugio. 3 años después de la muerte de mi padre, nos casamos en el jardín de la casa donde crecí. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Carlos me llevó al altar. Margaret, la primera mujer que ayudamos con la fundación, fue mi dama de honor. No había invitados por conveniencia. Solo personas que me querían por quien era y no por lo que poseía. Ese día, mientras caminaba descalza por el césped, con el vestido ondeando y el sol colándose entre las ramas del jardín, sentí algo que creí imposible durante años: libertad. Tranquilidad. Y una alegría profunda, no ruidosa, pero tan cierta como la tierra bajo mis pies. Y entonces lo comprendí del todo: mi padre no solo me había dejado dinero. Me había dejado herramientas. Me había dejado su ejemplo. Su visión. Me había dejado una oportunidad para construir algo hermoso desde las cenizas de una historia amarga. Un año más tarde, mientras caminaba entre los pasillos de la fundación, recordé su carta. Decía que la herencia no era solo lo tangible. Era también la enseñanza, la protección, la fe en que yo haría lo correcto. Tenía razón. Una mañana recibí otro caso. Uno particularmente familiar. Un viudo de 73 años. Segunda esposa mucho más joven. Hijos adultos que habían sido excluidos poco a poco. Síntomas de confusión que no cuadraban con ningún diagnóstico médico. Un historial bancario que gritaba manipulación financiera. Carlos me entregó el expediente. ¿Querés que lo tome yo? Y me preguntó. ¿Puede ser difícil para vos, dadas las similitudes? No, le dije con calma. Este es mío. Y lo fue. La historia se repitió como un eco. Pero esta vez,
yo estaba del otro lado. Guiando, protegiendo, haciendo justicia. Y cada vez que lograba rescatar a alguien de una trampa similar, sentía que el alma de mi padre se hacía presente, aprobando desde algún rincón invisible del universo. Un año después de haber tomado ese caso, estaba en el cementerio, parada frente a la lápida de mi padre. En mis manos, una carpeta con el primer informe anual de la fundación. El viento era suave. El cielo, limpio. Sentía que todo, incluso el clima, comprendía la solemnidad del momento. «O lo logramos, papá», susurré. No necesitaba decir más. Habíamos ayudado a recuperar más de 12 millones de dólares en activos robados. Habíamos asistido a más de 200 familias. Se habían procesado a 17 personas por crímenes que habrían quedado impunes de no ser por ese legado que él, en su sabiduría, me había confiado. Mientras colocaba la carpeta junto a la piedra, una sensación extraña me recorrió. No era tristeza. Era orgullo. Tranquilidad. Un lazo invisible que nos unía más allá del tiempo y la muerte. 1 año y medio después, llegó una nueva carta. Una que me tomó por sorpresa. Era de Marisol. «Querida Carolina. Sé que no se supone que te contacte, pero sentí que debía hacerlo. Me gradúo el mes próximo como trabajadora social. He sido aceptada en la escuela de posgrado, donde me voy a especializar en prevención del abuso de ancianos. Pienso en lo que mi madre nos hizo a ti y a tu padre todos los días. Por eso elegí este camino. Para asegurarme de que lo que ocurrió en nuestra casa no se repita en otras. Sé que probablemente no me perdonarás. Lo entiendo. Pero quería que supieras que, gracias a tu decisión de enfrentarla, se salvaron otras vidas. Y que una de las personas que te lastimó está tratando de hacer algo bueno con lo que aprendió. Gracias por mostrarme lo que es la integridad. Marisol». Leí la carta 2 veces. Tal vez 3. No lloré. Pero algo se aflojó dentro de mí, como si una parte de ese dolor finalmente pudiera soltarse. No respondí. La orden de restricción seguía vigente. No tenía intención de reabrir esa puerta. Pero me sentí, por primera vez, en paz con su historia. Con la mía. Con la decisión que tomé aquel día en la oficina de Carlos. Leonardo, por otro lado, no tuvo el mismo destino. Según Carlos, su vida después de prisión fue errática. Desempleo, problemas con el alcohol, relaciones rotas. Nunca pidió ayuda. Nunca se disculpó. Algunos huyen de las consecuencias. Otros, simplemente se dejan consumir por ellas. Lorena, seguía cumpliendo su condena en Texas. No pensaba en ella. No la necesitaba en mi mente. La justicia ya había hecho su parte. Yo, mientras tanto, había encontrado una rutina llena de propósito. Dirigía una fundación respetada. Administraba inversiones. Supervisaba casos. Y por primera vez en mucho tiempo, había comenzado a amar mi vida. También estaba David. Su presencia, tan firme y serena, se convirtió en un ancla en los días agitados. Nos complementábamos. Él sabía lo que era reconstruirse. Él también había perdido algo importante antes de aprender a vivir con propósito. Nos entendíamos sin hablar demasiado. Y en nuestra pequeña ceremonia en el jardín de mi infancia, con las personas correctas, no con las más ruidosas, sellamos una nueva etapa. Carlos fue quien me llevó del brazo. Margaret fue mi dama de honor. David sonreía como si supiera que en ese momento, con ese sí, no solo sellábamos un amor, estábamos sellando la paz con nuestro pasado. Esa noche, al ver las luces cálidas encendidas en mi hogar, sentí una certeza absoluta, la oscuridad ya no tenía poder sobre mí. Y entonces entendí lo que de verdad había heredado. No fueron solo millones. No fueron casas ni acciones. Mi padre me heredó protección, sí. Pero también me heredó convicción. Coraje. Amor. Justicia. Y sobre todo, propósito. El propósito, como descubrí, no siempre llega en forma de una gran revelación. A veces se manifiesta en los detalles pequeños, una llamada desesperada de una hija, un expediente de un anciano confundido, una firma en un contrato de asistencia gratuita. Cada día en la Fundación Eduardo era un recordatorio de que mi historia, aunque marcada por traición y dolor, también podía ser una herramienta de cambio. El equipo creció. Abogados, contadores, terapeutas, investigadores. Todos motivados no por el sueldo, sino por una causa. Y aunque yo firmaba cheques y dirigía reuniones,
Lo que más valoraba era sentarme con las familias, escuchar, comprender, asegurarles que no estaban solos. Que lo que les pasaba no era su culpa. Que se podía luchar. Un día, Carlos llegó a mi oficina con una expresión que mezclaba gravedad y satisfacción. «Tenemos noticias», dijo. «¿De justicia o de cierre?», pregunté, sabiendo que no siempre eran lo mismo. «Ambas». Lorena aceptó un acuerdo de culpabilidad. 25 años por abuso de ancianos, fraude financiero y conspiración para cometer asesinato. Me recosté en la silla, sintiendo la magnitud de esas palabras. No me alegré. No salté de emoción. Solo exhalé profundamente. ¿Y el asesinato? Sí. Lo probaron. La policía de Denver encontró la evidencia que necesitaban sobre la muerte de su primer esposo. La combinación de lo que hizo con Eduardo y el patrón en James fue suficiente. Si no aceptaba el acuerdo, enfrentaba cadena perpetua o la pena de muerte. ¿Y los hijos? Carlos bajó la mirada. Leonardo fue acusado de cómplice y conspiración. Le dieron 2 años, probablemente salga antes con buen comportamiento. Marisol recibió libertad condicional y servicio comunitario. Está estudiando trabajo social, y parece que esta vez es en serio. Quiere ayudar a otras familias. Pensé en aquella adolescente llorando en el vestíbulo, en su arrepentimiento genuino. Tal vez si había esperanza en ella. Y eso era suficiente. ¿Hay algo más?, pregunté. Carlos asintió. La fundación recibió oficialmente su estatus sin fines de lucro. Ya estamos listos para operar a nivel nacional. Sonreí. La visión de mi padre no solo estaba viva, estaba expandiéndose. Quiero comenzar por los casos más parecidos al nuestro, le dije. Adultos mayores manipulados por parejas, familiares o cuidadores. Personas que aún pueden ser salvadas. Carlos abrió una carpeta y me mostró un nuevo expediente. Este caso te va a interesar, un viudo de 73 años. Segunda esposa de 38. Hijos alejados. Síntomas de confusión. Cambios en cuentas bancarias. Comportamiento errático. Ya suena conocido, ¿verdad? Abrí el archivo y lo leí detenidamente. Cada línea era como un espejo distorsionado del pasado. Pero esta vez, alguien pedía ayuda antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cómo encontraste esto? Su hija nos contactó. Vio tu historia en los medios. Está desesperada, pero no puede pagar ayuda privada. Pensé que deberías llevarlo personalmente. Asentí con decisión. Lo haré. Porque esto, Carlos, esto es exactamente por lo que mi padre fundó todo esto. Esta es nuestra misión. 3 semanas después, me sentaba frente a Margaret, otra Margaret, distinta a la primera, una enfermera de 45 años, preocupada hasta el llanto por su padre. Nos contó cómo su madrastra lo había aislado, cómo sus conversaciones eran cada vez más confusas, cómo el dinero desaparecía sin explicación. Lo veo perderse, Carolina, me dijo. Y no sé cómo salvarlo. Le entregué el contrato de asistencia. No costaba un centavo. Vamos a protegerlo. Te lo prometo. No estás sola. Y así comenzó otra historia. Otra batalla. Otra oportunidad de convertir una herida en un escudo. Durante los siguientes 6 meses, trabajamos codo a codo con Margaret. Cada dato, cada recibo, cada conversación con su padre era una pieza más del rompecabezas. El patrón era el mismo: aislamiento, manipulación emocional, cambios bancarios, y un deterioro que los médicos no podían explicar clínicamente. La diferencia esta vez era que actuamos a tiempo. Documentamos todo. Entregamos las pruebas. Protegimos a su padre. Y lo más importante, ayudamos a una familia a no perderse a sí misma. Ese caso fue el primero de muchos. La fundación se volvió una red de apoyo silenciosa pero poderosa. Gente común, atrapada en historias que parecían imposibles, encontraba un camino, una salida, una voz. 1 año después de la muerte de papá, volví al cementerio. Esta vez no con informes ni documentos, sino con flores. No sentí dolor. Sentí gratitud. Había sobrevivido a la tormenta. Y con su ayuda, había aprendido a navegarla. A veces pienso que él sabía desde siempre que ese sería su mayor regalo: enseñarme a ver más allá de la traición, a no dejar que el odio me definiera, a encontrar justicia sin convertirme en su sombra. Y entonces sucedió algo inesperado. Un día como cualquier otro,
entre los correos de la fundación, apareció una carta manuscrita. El sobre no tenía remitente, pero la letra me resultaba familiar. La abrí con cuidado. Era de Marisol. Querida Carolina. Sé que no esperas noticias mías, y puede que no quieras leer esto, pero necesitaba escribirte. Me gradúo el mes próximo. Terminé mi carrera de trabajo social y he sido aceptada en la maestría. Me estoy especializando en prevención del abuso de ancianos. No hay un día en que no piense en lo que pasó. No intento justificarme. No intento limpiar mi imagen. Solo quiero que sepas que estoy tratando de hacer algo bueno con todo esto. Tu fundación inspiró mi camino. Tu decisión me cambió. No espero perdón. Pero quería darte las gracias. Porque si alguien como vos, después de todo lo que vivió, pudo elegir hacer el bien, entonces yo también puedo intentarlo. Con respeto. Marisol. Me quedé en silencio largo rato. Releí la carta una vez más, luego la guardé con otras notas importantes de la fundación. No respondí. No rompí la carta. No sentí rencor. Solo entendí que a veces, incluso los errores más graves pueden dejar semillas de transformación. Carlos me actualizaba sobre Leonardo de vez en cuando. Nada alentador. Recaídas, trabajos perdidos, rabia sin rumbo. Algunos, tristemente, prefieren culpar al mundo en lugar de enfrentarse a su propio reflejo. Lorena, en cambio, se había convertido en un número más del sistema penitenciario. Estaba en Texas, invisible para el mundo. De vez en cuando aparecía una mención en algún reporte judicial. Pero nada más. Yo había encontrado otra forma de vivir. Mis días estaban llenos, pero no vacíos. Administraba un patrimonio millonario, sí, pero también dirigía un proyecto de vida. Tenía reuniones, entrevistas, casos nuevos. Y a David. Siempre ahí, firme como una roca, amoroso sin invadir. Me hacía reír, me bajaba a tierra cuando me perdía entre cifras y nombres. Había encontrado en él algo que jamás tuve con mi familia política, tranquilidad. Un día, mientras caminábamos juntos por el pasillo de la fundación, David se detuvo frente a una fotografía enmarcada. Era mi padre, durante una conferencia hace años, hablando sobre ética empresarial. ¿Alguna vez pensaste lo orgulloso que estaría de vos? Y me preguntó. A veces, le respondí. Pero lo que más pienso es en cuanto lo extraño. Él me abrazó por la cintura. Y en ese gesto silencioso sentí algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, pertenencia. 3 años después de la muerte de mi padre, la Fundación Eduardo se había convertido en una de las organizaciones más respetadas del país en defensa contra el abuso financiero y emocional a personas mayores. Lo que había comenzado como un acto de protección personal se había transformado en un movimiento silencioso pero firme, con impacto real. Ese mismo año, David y yo nos casamos. La ceremonia fue en el jardín de la casa donde crecí. El mismo lugar donde tantas veces me sentí invisible, ahora era escenario de mi plenitud. Carlos me acompañó al altar. Margaret, la enfermera cuyo padre ayudamos, fue mi dama de honor. Los rostros a mi alrededor no eran los de una familia impuesta. Eran los de una familia elegida. No hubo ostentación. No hubo listas de invitados interminables. Solo nosotros, la verdad, la historia, el amor. Paraba bajo la sombra de los árboles que había visto crecer, sentí que todo había llegado a un cierre. Mi padre no estaba físicamente, pero lo sentía en cada brisa, en cada decisión que había tomado para protegerme, en cada palabra que me dejó para guiarme. Él me dio mucho más que dinero. Me dio una brújula. Y me enseñó que la justicia, aunque silenciosa, siempre encuentra su camino. Con el paso de los meses, y a medida que nuevas familias llegaban a la fundación buscando ayuda, entendí que lo más valioso que podemos dejar en este mundo no es riqueza, sino legado. No cuentas bancarias, sino caminos abiertos. Y fue entonces cuando entendí la lección más importante de todo esto. Las personas siempre se revelan a sí mismas. A veces toma tiempo. A veces duele. Pero si prestas atención, te mostrarán quiénes son. Y cuando lo hacen, tenés 2 opciones, ignorarlo o actuar. Mi padre eligió actuar. Silenciosamente. Sin escándalo. Sin dramatismo. Yo también elegí actuar. No desde el odio, sino desde la firmeza. Marisol eligió actuar. Tarde, pero con verdad. Lorena eligió su camino, y fue devorada por sus decisiones. Leonardo no eligió. Y eso también es una elección.
Al final, todos terminamos siendo exactamente lo que decidimos ser. Yo elegí ser protectora. Elegí transformar mi historia en escudo. Y en ese camino, encontré algo mejor que venganza, propósito. Hoy, cada vez que una familia logra salvar a un padre, a una abuela, a un ser querido de la manipulación, siento que la herencia de mi padre está viva. Y sé que, desde donde esté, él lo sabe. Mi historia no comenzó con justicia. Pero terminó con ella. Y eso es lo que importa. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu historia. Mi historia. Nuestra historia. Una historia sobre poder, traición. Pero, sobre todo, sobre justicia y redención.